Muy buenas tardes, amigos y amigas de la Editorial Metropolitana. Nos encontramos en este momento en dependencia de la librería de la Editorial Metropolitana, en Bandera 318, local 5, en pleno centro de Santiago, y acá nos encontramos para efectuar la presentación de un nuevo libro. Se llama Nociones Generales sobre Derecho Digital, entendiendo el mundo del derecho digital desde sus orígenes hasta la era de la inteligencia artificial. Para eso tenemos acá a nuestro lado al autor, don Miguel Ángel Silva. Hola Miguel Ángel, un gusto tenerte acá. Mucho gusto, Carlos. Para mí también es un gusto estar aquí en la editorial que me dio la oportunidad de poder hacer el lanzamiento de este preciado libro. Y de hecho es muy novedoso. Les cuento de Miguel Ángel. Miguel Ángel es abogado y profesor universitario con estudios en análisis de sistemas y magíster en Derecho Procesal de la Universidad Central, diplomado en Medicina Legal y Criminalística de la Universidad Miguel de Cervantes y diplomado en Derecho Digital de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Bueno, vamos a lo que nos concierne, Miguel Ángel. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Cuéntanos. Wow, varias cosas. Principalmente el hecho de que la mayoría de los colegas, los abogados y incluso los estudiantes de Derecho, hay una penumbra en torno a este asunto del derecho digital, y me surge la inquietud al momento de escribir mi tesis, mi tesina para obtener el grado de licenciado, de frente a qué estamos, que es la principal incógnita, si estamos frente a derecho digital, informática jurídica, derecho informático, y este libro trata de darle un orden a esa nebulosa de conceptos, y trata también de introducir al abogado al mundo digital. Cómo se realizan las cosas, cómo se hacen, qué es lo que es digital, qué es lo que es electrónico. Todas esas ambigüedades, todas esas ambivalencias están tratadas en el texto. Yo me acuerdo que en los años 90 se publicaron libros de derecho informático y tengo entendido que ese concepto ya ha sido superado. Sí, a ver, lo que pasa es que si uno se va al origen de la palabra, la informática no es nada más ni nada menos que aquella ciencia que se ocupa de obtener, en términos sencillos, de obtener la información respecto de cierto determinado tema lo más rápido posible, tenerla a la mano. Y en ese sentido, podríamos decir que uno de los dispositivos más antiguos para poder hacer, o como máquina de cómputo o como máquina informática, viene siendo el ábaco. 3.500 años antes de Cristo en China, donde se encuentra el primer ejemplar, o de donde data el primer ejemplar, que también se conoció como Xuanpai. Eso vendría siendo la primera necesidad o manifestación del hombre de obtener información automáticamente, lo que hoy conocemos como informática. Y tengo entendido que para un censo en Estados Unidos, me parece, se utilizó un sistema de tarjetas perforadas. Ahí sí, como que hubo una modernización en este punto. Fue la primera vez en la que se utilizó, ya se mecanizó luego de varios intentos, a lo largo de varios hitos dentro de la historia de la informática. En la década de 1890 se realiza un censo en la ciudad de Nueva York, en donde aparece la primera máquina que se podía obtener resultados a través de tarjetas perforadas. Pero si nos vamos más atrás, y esto es un dato súper curioso, porque las máquinas, estas tarjetas perforadas se utilizaron por ahí por el año 1700 en la industria textil. Para los diseños. Para los diseños, claro. Para mantener el patrón de diseño, claro. Y fueron inventadas por Monsieur Jacquard. El nombre de la tela que se utiliza hoy en día, el Jacquard, para los tapizados. Y no sabía, qué interesante. Sí, y los cortinajes. Perfecto, claro, son patrones. Son patrones estándares, son figuras muy, muy, muy determinadas. De hecho, la primera máquina que inventa el señor Jacquard la tienen guardada en el Museo de Textil de París. ¿Existe todavía? Sí, todavía existe y funcionando. Qué interesante. Miguel Ángel, tengo entendido también que respecto de este tema, yo también, en mi ignorancia, me he dado cuenta que se publicó mucho o se editó muchos libros relacionados con el derecho penal informático. Una ley que ya se derogó, eso tengo entendido. Sí. Y ahí hubo mucha literatura. Sí, ahí hubo bastante literatura, y esa ley era bastante pobre, porque contenía solamente 4 artículos. Si bien hoy en día la nueva ley de delitos informáticos contiene alrededor de 10 o 12 artículos,
Cada uno de ellos contiene muchos verbos rectores, algo así como muy parecido a la ley 20.000, en donde en la ley 20.000 el transporte, la producción, la medición, acá es la manipulación, la eliminación, la transformación, la intervención, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, disculpa Miguel Ángel, pero tantos conceptos abiertos, ¿no? Dará la sensación de que hay un legislador que no sabe legislar bien, porque tiene que usar todos los sinónimos, todos los verbos rectores habidos por haber para poder encuadrar esto. No, yo creo que más que todo, ahí difiero, porque apunta específicamente cuál era el problema con la ley antigua. El problema de la ley antigua era que dejaba demasiado la interpretación. El que decía en la mayoría de los artículos, en 3 de los 4 artículos, el que maliciosamente manipulare. Entonces eso quedaba muy abierto en la interpretación. Tú podías agarrar martillazos el computador y era delito informático. Y era delito informático. Claro, sí, efectivamente. Bueno, eso todo ha cambiado, obviamente. Ahora está todo ya más delimitado, o sea, el que intervenga una base de datos, se define también lo que es una base de datos, el que modifique una base de datos, el que comercie con esa base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que en la ley antigua del año 92 estaba demasiado ambiguo, hoy día se perfeccionó y la ley es bastante satisfactoria al respecto para poder determinar en qué momento estamos frente a un delito informático o estamos a un crimen o simple delito que estableció en el Código Penal. Estimados amigos, nos encontramos en estos momentos en la librería de la Editorial Metropolitana, bandera 318, local 5. Les recuerdo que al final de nuestro programa, nuestro autor invitado hoy, don Miguel Ángel Silva, les hará 2 preguntas que ustedes tendrán que responder mañana presencialmente acá en la librería, y esas personas que contesten las 2 preguntas van a llevarse un ejemplar del libro. Hay 3 ejemplares disponibles, así que eso queda para el final. Sigamos con la presentación. A ver, aquí en este tema, los que tenemos más de 40 años coincidimos en que los cambios han sido extraordinariamente rápidos. ¿Ya? Yo de hecho, cuando estudiaba en la universidad en los años 90 y me presentaron internet, yo dije, esta cuestión no sirve para nada, porque ¿qué me importa ver lo que hace una persona en su computadora en otra parte? Pero el cambio que se produjo fue gigantesco. A tu juicio, ¿hay grandes hitos dentro de todo esto? Sí, claro que sí, claro que sí. Partiendo desde el principio, o sea, en Oriente, en el lejano Oriente, se inventa el ábaco, luego saltamos a la pascalina, de la pascalina saltamos a una de las primeras máquinas que utiliza encriptación, que uno la ve como algo demoníaco, que es la famosa Enigma. La famosa Enigma se podría decir que es el antepasado de lo que es el WhatsApp hoy en día. Estamos hablando del programa que fue de la Segunda Guerra Mundial, sí, en el contexto de los mensajes entre... Exacto. Entonces, en esa máquina, para poder enviar el mensaje, uno tenía que tener una máquina y el que recibía tenía que tener la otra máquina, pero además tenían que tener ambos los mismos códigos que se transmitían a través de radio, que eran mensajes súper sencillos y que tal vez no tenían ninguna significación. Era como decir, oye, el paraguas de mi abuelita es de color rojo. Entonces el alemán que estaba por acá ingresaba ese código, enviaba el mensaje, y el alemán que estaba recepcionando el mensaje ingresaba el mismo código y lo podía descifrar. Los alemanes son los Kraut, como le decían los estadounidenses al llegar a Europa. Eso marca, claro, que está lleno de hitos. La misma máquina que se utilizó para el censo en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, luego la aparición de la Enigma. No podemos dejar de mencionar la bomba de Turing, o la máquina de Edgar Allan Turing, que fue la que desencriptó o pudo lograr desencriptar estos mensajes de la Enigma, acortando la guerra en varios años y salvando muchos miles de vidas. También la ENIAC, que es hijo directo de la bomba de Turing, que fue la primera computadora que ocupaba el mismo espacio que ocupaba una cancha de fútbol hoy en día. Y hoy en día tenemos mucho. Sí, tenemos un procesador que lo tenemos en el reloj, lo tenemos en el celular, lo tenemos en los notebooks, cosas fantásticas. Claro, yo leía recién sobre la historia del metro de Santiago y que el primer computador, o uno de los primeros computadores que llegó a Chile, llegó al metro y fue una cosa tremenda, eran habitaciones inmensas.
Sí, y esas primeras máquinas llegaron por ahí por la década de los 60. Y eran unas tremendas máquinas. Y lo curioso es que no fueron compradas, fueron arrendadas a la International Business Machine. Ah, la IBM. Sí, a la IBM. Fueron arrendadas, no se compraron en su momento porque también estábamos con tecnología nueva y básicamente nosotros nos estábamos enfrentando a qué brujería es esta. Y así pasa con la inteligencia artificial ahora. Sí. De hecho, quizás probablemente años atrás también pasó lo mismo con la computación. Sin querer nos vimos inundados de computadores. Sí. Hoy día están todas las funciones. Sí, hoy en día la inteligencia artificial está inundando todas las funciones, los diseños de las mismas máquinas. O sea, esta cuestión es casi, por decirlo de una forma, de Sodoma y Gomorra. O sea, máquinas diseñando máquinas. Porque tenemos la inteligencia artificial que está diseñando inteligencia artificial. Afortunadamente a esto se le está poniendo coto. Porque la inteligencia artificial efectivamente nos puede llevar a un escenario, o sea, no nos va a llevar a un escenario así tipo Terminator, la famosa película de los años 80, pero sí puede ser perjudicial para el ser humano. La idea es que venga a facilitar la vida, no que nos venga a exterminar de la faz de la Tierra. Si tú volvieras a los años 80, por ejemplo, y pudieras decirle a la gente, la informática va a tener un buen uso, un mal uso, va a haber cosas buenas, cosas malas, ¿cómo dirías el balance de forma retrospectiva? O sea, si pudiera volver al pasado y comunicarle a la gente, es una pregunta bastante... Porque te lo digo porque el tema de la inteligencia artificial se ve algo como casi catastrófico. Hoy en día sí, claro. Pero generalmente yo me he dado cuenta que esas grandes cosas que se supone que van a suceder, no suceden. Hay coletazos, hay secuelas, pero no son tan tremendas como uno las plantea. En lo personal, por ejemplo, yo he sentido que Internet ha sido un tremendo aporte en muchas cosas, pero ha sido tremendamente nefasto en algunos procesos de aprendizaje. Sí, indudablemente. Tú que eres profesor, sí, puedes dar tu opinión. Sí, claro. Yo hoy en día, a ver, lo primero el mensaje a la gente del pasado, que no tengan miedo, porque van a ser tecnologías que van a facilitar la vida. Y lo que me hace pensar más en retrospectiva aún, si nos vamos al tiempo 500 años antes de Cristo en Grecia, todos los grandes descubrimientos o todos los grandes desarrollos respecto de la filosofía, las artes y las letras fueron gracias a que no teníamos distractores. Sí. La inteligencia artificial, uno de los beneficios va a ser de que no tengamos distractores y que no tengamos que preocuparnos de cosas mínimas o de trabajos mínimos o de tareas mínimas que tendríamos que hacer diariamente, como por ejemplo ir al supermercado, enviar un correo electrónico, o tal vez hacer una cotización o desarrollar, insisto, tareas que son mínimas, que nos van a quitar tiempo y que en el fondo nos ayudan a procrastinar del trabajo principal. Hoy en día eso se está solucionando poco a poco y en el fondo lo único que nos vamos a dedicar, y no quiero sonar como que nos vamos a esclavizar con el trabajo, pero sí nos vamos a poder dedicar a lo que podemos hacer. La inteligencia artificial nos podría, por ejemplo, ayudar a los abogados ayudar a desarrollar mejores escritos. Sí, y así pues sucede. A desarrollar mejores demandas. Claro, falta tiempo todavía, o a obtener mejor información respecto a cierto y determinado tema que no está litigando, por ejemplo. Pero ojo, que esto de la inteligencia artificial no tiene que dominarnos, sino que siempre tiene que ser un complemento, no inundarnos por completo. Porque también yo he escuchado la crítica de que la inteligencia artificial va a terminar también suprimiendo trabajos. Hay muchas actividades que van a ser desplazadas. Hay listas que son muy populares en Internet de actividades que van a desaparecer. Entonces, esto no es como cuando llegó el ferrocarril y desplazó el carruaje, que va a tener que dejar mucha gente, que va a tener que dejar ese trabajo y reciclarse y reinventarse. Yo creo que sí, lamentablemente sí, va a haber mucho trabajo en un futuro, espero que sea lejano. Va a haber mucho trabajo o mucha fuente de trabajo que va a ser reemplazada por la inteligencia artificial. Pero aún así no va a ser reemplazada en su totalidad. No, por supuesto que no. Porque igual, por ejemplo, en la fábrica de automóviles siempre va a haber una persona que tenga que apretar un botón. Y va a tener que ser una persona.
Y esa tarea no se le va a poder delegar a la inteligencia artificial. ¿Tú qué futuro le ves a nuestra profesión en lo informático? Bueno, en nuestra zona, y dado los orígenes de nuestro derecho, yo auspicio larga vida al derecho en Chile, dado que nuestras normas no nos permiten automatizar, no nos permiten por ningún motivo automatizar los procesos jurídicos o judiciales. La interpretación de la norma siempre se va a tener que hacer con un cariz o con un matiz humano. No va a poder ser automatizada, sin perjuicio de aquello, y como lo había mencionado anteriormente, la inteligencia artificial nos va a venir a ayudar, va a venir a ser un soporte para poder desarrollar mejores textos o textos que sean más eficientes al momento de presentarlos ante un tribunal para que pueda resolver el asunto de relevancia jurídica. Ya, te comento, por ejemplo, yo en lo personal creo que la inteligencia artificial sería tremendamente valiosa para poder armar expedientes, por decirlo. Sí, claro. Obviamente que un funcionario, un juez, digamos, lo razone y ahí haga el agregado humano, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero también está el problema de que si está este humano que hace este trabajo, vas a tener el mismo problema que tenemos los tribunales chilenos, que fallan literalmente como quieren. Y no es opinión mía. Hace unos días atrás, Alejandro Vergara Blanco, el profesor de Derecho Administrativo de la Católica, decía que la Corte Suprema especialmente es un tribunal casi arbitrario. Ante una misma situación, en una misma sala, hay dos fallos completamente distintos. La inteligencia artificial suprimiría mucho este problema o lo minimizaría, porque la arbitrariedad de los tribunales es excesiva. Sí. Evidentemente, dentro de todo sistema, y siempre que en el sistema intervenga el ser humano, y esto yo se lo transmito a mis estudiantes siempre en las clases de Derecho Digital, siempre que intervenga un ser humano, tenemos el punto de inflexión en donde vamos a encontrar el error. Ahora, la inteligencia artificial podría hacer que estos fallos no fueran tan desiguales, porque tomarían todos los factores que se le podrían ingresar a una especie de receta mágica. No receta mágica. Pero una especie como de base de datos. Claro. Toda la jurisprudencia, porque Chile tiene poca jurisprudencia, no más de 200 años. Claro. Entonces podría tomar analizarla en tiempo récord y decir, ¿sabes qué? Este fallo se acerca mejor a este, por ejemplo, en el caso de unificación de jurisprudencia en materia laboral. Este caso es más acertado para tu problemática. Eso es lo que nos podría ayudar. Claro. Y en razón de aquello podríamos tener fallos más uniformes, no tan dispares. Claro, ahí lo personal creo que hay que reemplazar jueces o salas por computadores. Yo creo que va a ser mucho más eficiente y más justo en muchos aspectos. Sí. Porque de hecho el precedente judicial, la jurisprudencia, no tiene ningún valor. Hay fallos que obviamente dicen, sí, esta sala, como ha dicho reiteradamente esta sala, la típica frase sacramental, pero fallan como quieren. Eso es muy propio de un país tercermundista. Cuéntame, ¿cuál es tu diagnóstico en este tema de la legislación chilena? ¿Cómo estamos frente al mundo, frente a América Latina? A ver, siempre que el gran problema es cómo nos comparamos y con quién nos comparamos. Yo creo que ese ha sido el gran problema. Y hablar de derecho comparado nos obliga a ver a los vecinos. Cómo funcionan los peruanos, cómo funcionan los bolivianos, cómo funcionan los argentinos respecto de cierta determinada materia, pero no más allá. Porque ahí es donde queda, a mi juicio, por supuesto, es donde queda el despelote. Porque tratamos de compararnos con países que tienen 2.000, 3.000 años de historia, 2.000 o 3.000 años de historia judicial o historia jurídica, donde no hay punto de comparación. Lo primero que tenemos que hacer es compararnos con nuestros vecinos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo creo que si bien nuestro sistema es bastante arcaico, mi opinión personal es que funciona. ¿Puede ser mejorado? Claro que sí. ¿Y cómo podría ser mejorado? Por ejemplo, con la administración de bases de datos a través de inteligencia artificial. Administración de bases de datos que hoy en día sí se puede hacer a partir del 18 de diciembre del 2015 con la implementación de la ley de tramitación electrónica.
Pero también, y disculpa mi ignorancia, ¿la ficha clínica podría estar acogida a este sistema? En cuanto a la administración, sí, claro que sí. Ya, porque se puede garantizar universalidad de acceso, restricción, privacidad. Sí, por supuesto. Claro que sí. Todo lo que uno pueda hacer, o sea, todo lo que uno podría imaginarse lo puede hacer. Si una ficha clínica no está permitida para todo el mundo, se le agrega la sentencia al algoritmo o al programa y listo, se acabó el problema. Estimados amigos, les recuerdo que estamos acá en la librería de la Editorial Metropolitana, bandera 318, local 5, en pleno centro de Santiago, detrás de la Corte Suprema, que hemos hablado un poco mal de ella, pero bueno, con cariño. Con cariño y ejerciendo nuestro derecho y libertad de expresión. Les recuerdo que hay 2 preguntas que vamos a hacer al final del programa y con las cuales, si ustedes las responden personalmente, presencialmente, mañana acá en la librería, ustedes recibirán un ejemplar del último libro publicado por nuestra editorial, Nociones Generales sobre Derecho Digital, del cual es autor don Miguel Ángel Silva, que está en este momento acompañándonos. Sigamos con nuestra charla, que es muy interesante. Volviendo un poco a lo que hablábamos recién, me quedo dando vuelta un punto. Tú hablas de que podría armarse una especie de base de datos de jurisprudencia para poder ir resolviendo temas y que sería tremendamente valioso. Pero hay gente que siente repugnancia al hecho de que una máquina dicte una sentencia, por ejemplo, en materia penal. Incluso hay películas que dan esa visión de que una máquina controla el destino de una persona. Ese es como hay mucha la distopía, creo que se dice. Hay mucha ciencia ficción al respecto, ¿no? Pero afortunadamente, hoy en día, ya tenemos grandes avances. Y ahora me voy a saltar de mi concepto de derecho comparado y nos vamos a ir a Europa, en donde en Europa se está prohibiendo, absolutamente prohibido, que sistemas de inteligencia artificial o incluso sistemas informáticos tomen decisiones tomen decisiones que afecten a los seres humanos. Siempre va a tener que haber un componente humano. Ahora, armar una base de datos, se entiende que vamos a tener las sentencias que van a tener ciertas características y estas van a poder ser apiladas o acumuladas de acuerdo al interés o al objetivo que uno está buscando. Llegar a que un juez un juez informático, como en el caso de la jurimetría, pueda dictar una sentencia que recaiga sobre personas, yo lo veo muy difícil. Pero sí, lo que podemos hacer va a ser una especie de consejero técnico digital que nos va a dar el resultado del análisis de esta base de datos y nos pueda decir, mira, ¿sabes qué? Esta es la mejor vía para resolver. Al respecto, en materia de derechos humanos ya estamos como en la 3ª, 4ª generación de derechos. Sí. Lo digital, ¿qué modificación ha habido en estos temas? Cuéntame. Esa es una muy buena pregunta porque es un tema bastante interesante, pero yo diría que estamos en presencia de los derechos humanos de 5ª o 6ª generación, que son llamados derechos humanos digitales, que básicamente son estos mismos derechos humanos que tenemos garantizados en nuestra Constitución Política en el artículo 19, en todos sus numerales, pero los transformamos o los adaptamos al mundo digital. Por ejemplo, el derecho al olvido, o el famoso derecho al olvido, el derecho de propiedad sobre producciones digitales, y así muchos más. El abuso de imagen que puede haber. También. Con inteligencia artificial puedes utilizar una foto y hacer el derecho a la privacidad. Claro, el derecho a la privacidad que lo habíamos conversado, que era que hoy en día podemos tomar la fotografía de una persona, aplicarle la voz y darle movimiento. Ahora, respecto a los derechos humanos digitales, es un tema bastante interesante porque es una innovación que se estaba planteando y que se planteó en el texto rechazado en el plebiscito del 2024, el 4 de septiembre, perdón, el plebiscito de 2022. El segundo. El primero. El primero, ya. El primero. Este texto era innovador en ese sentido, que yo creo que era una de las cosas positivas que traía, que era implementar derechos humanos digitales. A pesar de que hoy en día todavía están en discusión en las Naciones Unidas, la Carta Universal sobre Derechos Humanos Digitales, que se está discutiendo ya como le digo, en Naciones Unidas. ¿Pero hay tratados menores, digamos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, tenemos el Convenio de Budapest, ¿ya?, sobre la realización o la perpetración de delitos informáticos,
que viene a establecer en forma universal cuáles son estos delitos informáticos, y la nueva ley de delitos informáticos, valga la redundancia, se adscribe a este convenio, y este mismo convenio prohíbe o pone coto a que inteligencias artificiales tomen decisiones respecto de seres humanos. Pero una consulta, si hay un tratado internacional que establece una tipicidad, ¿no sería vulneratorio de que la tipicidad solo es por ley? ¿Podría aplicarse directamente el tratado internacional para efectos de...? Es que si el convenio está firmado, ya está firmado de hecho. El convenio de Budapest está firmado por Chile. Ya, ratificado, sí, promulgado, publicado, oleado y sacramentado. Interesante, porque en ese caso se abriría mucho más la brecha de delitos o se precisaría la... Es que claro, insisto, sí, y de hecho por eso vino la necesidad de modificar la ley de delitos informáticos de estos 4 artículos que teníamos en un principio, en la década de los 90, una ley que estuvo 30 años. Sí, la nueva ley fue muchos años, sí me acuerdo. La nueva ley de delitos informáticos es del 2022. Sí. Y la antigua era del 1992. Durante mucho tiempo estuvimos con 4 artículos que no nos servían de mucho. Hoy en día estamos con 8, mucho más amplio, pero sin embargo con una aplicación interpretativa más restrictiva. Bueno, la globalización ha traído que muchos temas han tenido que irse modernizando. La insolvencia y el reemprendimiento, derogó la antigua ley de quiebra, hubo muchos cambios, mucha propiedad intelectual, industrial, patente, ha habido mucho cambio, y obviamente el derecho informático esto. Pero a tu juicio, Miguel Ángel, como vamos muy rápido en esta carrera, algunos quedarán atrás. ¿Qué opinas tú del analfabetismo digital? Wow, sí, bueno, eso fue una de las motivaciones que tuve para escribir el libro, porque ya se venía olfateando esto de la tramitación electrónica. Había muchos tribunales antes del 2015 que tramitaban a través de correo electrónico. Cuando se implementa la ley, la 20.886, que se conoce como la Ley General de Tramitación Electrónica, hubieron muchos abogados que quedaron fuera de combate, porque no se llevaban bien con los computadores, porque no entendían cómo era la tramitación electrónica. Y además se podría decir que estos abogados, que estos colegas, eran analfabetos digital. El analfabetismo digital no hay que entenderlo solamente como el hecho de que uno no sepa aprender un computador, sino que va más allá. ¿Puedo ser considerado un analfabeto digital? Si es que yo solamente sé prender el computador, echar a andar el procesador de texto y enviar un correo, sí. Esto del analfabetismo digital ya está medido ya a través de las organizaciones internacionales. De hecho, la última medición que se hizo fue en el año 2012 aquí en Chile, y que nos arrojó resultados alarmantes respecto del analfabetismo digital. Estamos cerca de los niveles para el 2012. Claro, esto es hace más de, si es que no me fallan las matemáticas, 12 años que se hizo esa medición. Estábamos cerca del 95% de analfabeto digital. ¿Y qué ocurría? Que con este grado de analfabetismo digital, incluyendo profesionales, con este grado de analfabetismo digital, nos encajan una ley que nos exige ser alfabetos digitales. ¿Qué ocurrió? Insisto, muchos abogados quedaron fuera de combate. Yo conocía varios en los cuales no pudieron con esta tramitación electrónica. Claro, pero yo me doy cuenta que en esos casos siempre tienen un apoyo. Es que el apoyo... Un abogado más joven. Sí. Aún así, hoy en día, lo que yo me he dado cuenta en mis clases, que en la universidad donde hago clases de Derecho Digital, me doy cuenta que el estudiante de Derecho no se maneja con el ámbito digital. O sea, no salimos del Facebook, no salimos del Word. ¿Pero eso no es suficiente para ser digital? No. ¿Por qué no? No, porque hay que tener una comprensión mayor respecto. Por ejemplo, hoy en día, y lo que a mí me ha detenido de escribir, por ejemplo, un manual de uso de la oficina judicial virtual, son varios factores. Primero, el factor de la obsolescencia. Ya. Que por la misma ley, a través de uno de los principios de actualización, que dice relación con estar actualizando constantemente los programas que se relacionan con la oficina judicial virtual, por ejemplo, el tratamiento de PDF, cómo se procesan los datos, todo eso, cada cierto tiempo se tiene que actualizar la oficina judicial virtual. Aún así, si uno no tiene un manejo general, es analfabeto digital.
Por ejemplo, el manejo de PDF. La oficina judicial virtual tiene restricciones. 10 megabytes para poder subir un archivo que se acompaña al escrito principal. Sí, claro. 10 megabytes. Si mi archivo pesa o mide o tiene ocupa una mayor capacidad, no puedo subir el archivo. Y si yo desconozco las herramientas necesarias como para poder minimizar ese archivo... Es que ahí está un poco lo que yo digo que es el alfabetismo digital, porque uno pregunta. Y existen páginas que te comprimen los PDF. Pero imagínate tú, estás 10 de la noche, tienes tu escrito de plazo, tienes que subir este archivo que lo vas a adjuntar, y ¿a quién le preguntas? 11 de la noche. ¿A quién le preguntas? Claro. 11 y media, ¿a quién le preguntas? Yo me acuerdo cuando me capacité en esta ley, en su momento, la gran pregunta que hacían todos los colegas: ¿qué pasa si la página de internet se cae? Oh. No, pero es que usted tiene certificado de disponibilidad. No, pero no hay certificado de disponibilidad porque no hay internet. ¿Qué hago? ¿Qué opinas tú de esos temas? Gran problema, porque también uno de las motivaciones para escribir este libro era el hecho de que no teníamos un recurso procesal dentro del entendido del derecho a pataleo o los medios de impugnación que nos sirve o que nos sirva para poder atacar esa resolución. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Si yo tengo que subir un escrito que es de plazo y en mi sector donde vivo yo se corta la luz, tengo que agarrar mi auto o tengo que agarrar un Uber y partir corriendo al tribunal, secretario, a la oficina del secretario o al buzón del tribunal a dejar el escrito. O sea, volvemos al antiguo. El problema pero es que se me cortó, estoy sin energía eléctrica en el sector, ¿dónde imprimo el archivo? También. ¿Qué hago después? Se me pasó el plazo. Pero ahí tú estás bordeando el alfabeto digital. No tienes las herramientas para poder... Es que ese es el gran problema. Pero Miguel Ángel, yo creo que a mi juicio hay una dependencia excesiva de internet también en algunas cosas. Sí, de todas maneras. Estoy pensando, por ejemplo, en el internet de las cosas. Sí. Sí. ¿Puedes explicarnos qué es? Sí. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, voy a cerrar un poco el tema anterior. Siempre nos vamos a tener que volver a la antigua indefectiblemente, y de hecho la ley establece que podemos volver a la tramitación antigua. Ya. Ahora, el Internet de las cosas es bastante interesante desde el punto de vista de que, insisto, intenta facilitar la vida del individuo. Hoy en día, y voy a dar un ejemplo, tenemos un refrigerador que está conectado a internet, que puede leer los códigos de barra de los productos que tengo dentro del refrigerador, y si me faltan yogur, me está quedando un envase de yogur para poder consumir, el refrigerador me va a avisar y me va a dar la opción: vaya al supermercado y compre más yogur, o le hago el pedido yo automáticamente. Hágalo usted automáticamente, y en ese tiempo yo lo puedo dedicar a otras cosas o a otras tareas. Por ejemplo, tenemos también este otro concepto que son los ecosistemas digitales, en donde tenemos el reloj conectado al celular, el celular conectado al computador, el computador conectado a la tablet, la tablet al notebook, al televisor, a los decodificadores. Tenemos todo eso. Se comunican entre ellos. Y se comunican, y lo más entretenido es que se comunican entre ellos. Y ahí hay que tener un poquito cuidado con la privacidad. Porque yo tengo que tener cuidado con donde navego, cómo navego y cuándo navego. ¿Y con quién navego? Recordemos la existencia de las cookies. Son estos archivos que van recopilando información con el objetivo de que al momento de volver a visitar esa página no se demore tanto en... Claro. Yo creo que esa fue la excusa para crear ese tipo de archivos. Pero finalmente era para recopilar información de dónde está navegando el usuario, qué páginas visita, dónde hace más clic, cuánto tiempo está, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso vamos obteniendo información, y el principal recolector de esa información es Google Chrome, así que cuidado con Google Chrome. El Internet de las cosas va a ser bastante útil, y también va a ser un gusto que se va a dar a la gente. Pero yo le voy a poder decir al teléfono: oye Siri, enciéndeme las luces de la casa, estando, qué sé yo, tomando vacaciones en La Serena, y me va a encender las luces de la casa para demostrar que hay alguien, por ejemplo, sin necesidad de estar allá. ¿Has visto esas cámaras que monitorean los gatos? Sí. Y los gatos se ponen al frente. Y se ponen al frente mirando la tele y empiezan a blisquear ahí. Amigos y amigas, estamos ahora en
la librería de la Editorial Metropolitana, bandera 318 local 5. Les recuerdo que al final del programa vamos a hacer 2 preguntas que ustedes deben responder presencialmente acá en Dependencias de la Librería, para que se ganen una copia del libro de Miguel Ángel Silva, Nociones Generales sobre Derecho Digital, que estamos acá en este conversatorio. Miguel Ángel, hay una cosa que me queda dando vuelta. ¿Tú crees que el gran tema futuro relacionado con lo digital va a ser la privacidad? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Es que la gente, a ver cómo decirlo, los muggles y los abogados no dimensionan en lo que es nuestro diario vivir. Y nosotros, así solapadamente, no tenemos privacidad. Hoy en día uno va a la farmacia y en la farmacia le piden el número de cédula de identidad. Oh, que hoy tiene un descuento, a favor, etcétera, etcétera. Pero ese número de cédula de identidad se le asocia a todo lo que compró. Compré una espuma de afeitar, compré una máquina de afeitar, compré un desodorante, talco para el pie y medicamentos para la caída del pelo, por ejemplo. ¿Ya? Voy al supermercado, compro tantas cosas y dentro de esas cosas tengo la botella de vino, obvio, tengo la carnecita y van a tener toda la información de nosotros. No, y pueden cruzarla. Y se puede, se puede cruzar. De hecho, y no sé si te ha pasado, más de algún conocido dice que ha hablado de tal, o ha pensado o ha hablado de tal tema, no sé, estoy buscando un libro de Harry Potter, por ejemplo, y te empieza a llegar publicidad de Harry Potter. Es que hoy en día los dispositivos inteligentes, los teléfonos inteligentes, están grabando todas nuestras conversaciones. Las mantienen por un tiempo y uno después, cuando va a tratar de hacer una... Y a mí me ha pasado. Un día estuve hablando de bicicletas con un amigo y me metí a internet y me empezó a llegar publicidad sobre bicicletas. Sí, claro. Y es porque nuestro aparato nos está escuchando constantemente. Pero ¿no será que todo esto es hecho con la única finalidad de vender? Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque claro tú podrías, sí. Por ejemplo, la persecución del delito, delitos terroristas, por ejemplo, podría simplificarse mucho de esta manera. Sí, es que ahí hay un tema, yo creo que pasa por una cuestión de voluntad. Porque de poder hacerse, se puede hacer. Se puede hacer. Ahora, no todos tenemos el mismo manejo con los dispositivos. O sea, yo ando todo el día con mi teléfono aquí al lado del corazón. No es porque lo ame mucho o porque me haya costado muy caro, pero lo tengo ahí porque lo necesito y básicamente es nuestra herramienta de trabajo. Pero no todos tienen el mismo manejo. Ahora, dentro de esta privacidad, claro, hay restricciones y por eso las policías, ya sea policía de investigación o carabineros, necesitan incautar los aparatos celulares para poder obtener mayor información de la que normalmente se maneja. ¿Tú qué opinión te merecen el Bitcoin y todos estos monederos digitales que estuvieron tan de moda un tiempo? Sí. ¿Fue una moda? ¿Sigue? No, sigue. Las monedas digitales hay muchas. La más conocida es el Bitcoin. Famosa. O sea, la más famosa es el Bitcoin. En un principio existía la problemática de cómo le damos valor a esta moneda. Porque hasta los años 70, por ejemplo, Estados Unidos equiparaba su billete, el dólar, a la cantidad de oro que tenía en el Fort Knox. El patrón oro, sí. Al patrón oro. El metal oro igual billetes. Que era lógico, ya, tengo tanto oro, lo transformo en billete y ese es mi capital. Y después de los 70, como había poco oro, dije, vamos a fundar la existencia de los dólares en la confianza. Me parece que fue la política Nixon, si es que no me equivoco. No recuerdo, me parece que fue antes. Pero fue por esa época. La convertibilidad fue todo un tema. Sí. Hoy en día, ¿cómo diablos le damos valor al Bitcoin o a la moneda digital? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo tocamos? ¿Dónde lo palpamos? Y fíjate que ahora, hoy en día, en Europa, con monedas digitales tú puedes comprar, por ejemplo, una propiedad en cualquier país de Europa. Pero no está mucho más avanzado que nosotros. Perdón, el peligro que existía era la copia de este Bitcoin o la copia de esta moneda digital. La falsificación de esta moneda digital, por decirlo en términos más materiales. Pero hoy en día, con las nuevas tecnologías, como la blockchain, nos permite crear un archivo único e individual e irrepetible respecto de estas monedas digitales.
Y esa misma tecnología se va a aplicar a las fotografías, por ejemplo, a la producción intelectual, y ahí vamos a ver bien, o sea, vamos a ver plasmado lo que es el verdadero derecho intelectual en Internet. Ya va a desaparecer la posibilidad de copiar archivos, de copiar libros. ¿Tú crees que eso venga pronto? Sí, sí, o sea, se viene. Llegan 2-3 años, pero viene. Y va a ocurrir. Una última pregunta para que cerremos nuestro conversatorio. ¿Ves el futuro con optimismo? Respecto de las tecnologías, claro que sí. Claro que sí. Se supone que nos van a facilitar la vida. De hecho, nos facilitan la vida, pero también con un poquito de pesimismo por las nuevas generaciones. No la herramienta, el usuario. El usuario. Porque igual, no sé, yo soy un nostálgico, yo prefiero estar rodeado de libros que de archivos electrónicos. Es que crecimos rodeados de libros. Claro, entonces... Las nuevas generaciones no. No, pues, entonces no saben lo que es ese, cuando uno empieza a hojear el libro y siente el olor a papel, ahí, ese olor tan distintivo, que es como el peticor. Sí, una humedad creo que es la humedad que se produce, el sí. olor a la humedad cuando la primera lluvia, es como lo mismo, así una cuestión que es difícil de explicar. Yo prefiero eso, pero las nuevas generaciones se van a pegar a Internet y hoy en día tenemos mucho más información de la que existía cuando empezó esto de Internet. El Internet empieza en los años 80, en los 90 se masifica. En los años 2000, en la década del 2000, la primera década del año de este siglo, se masifica en Chile, en Internet. Y recién ahí empieza a decaer, por ejemplo, la producción de revistas. Sí. La producción de libros. Sí. Y discrepo, yo creo que en los libros hay muchos ahora. Hay muchísimo. Porque hay nichos. Yo creo que hoy día todo está más preciso. Pero volviendo a tu pregunta, a lo que comentamos. El usuario yo creo que tiene mucho acceso a redes sociales, sí, a información de Google, pero de ahí más allá no va. Sí. No capta el entorno de lo que es el tema informático, lo digital. Sí. Y ahí se produce, volvemos al tema del analfabetismo digital. Porque para mí, ¿qué es lo que es Internet? Para mí es una fuente inagotable de información. Obviamente no me voy a ir a la primera fuente, sino que voy a investigar en otra fuente y en otra fuente, y si es necesario, otra fuente de información. Pero hoy en día tenemos muchos distractores que son propensores de la procrastinación. De todas maneras. Entonces, uno busca información sobre, no sé, se imagina sobre, qué sé yo, los elefantes que utilizó Aníbal para invadir Roma, y termina viendo videos de gatitos. Por supuesto. Somos dos, porque también veo videos de gatos. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Antes de concluir, si quieres, estoy el gusto de que tú hagas las dos preguntas que tienen que contestar ustedes mañana acá presencialmente en la editorial. Ya, la primera pregunta dice relación con el primer dispositivo de cómputo o cuál es el primer considerado el primer dispositivo de cómputo y cómo se llamaba. Y la segunda pregunta, esta va a ser más fácil, ¿en qué año llega la primera computadora a Chile? ¿En qué década llega la primera computadora a Chile? No el año, la década. La década. Más preciso. Ya, entonces, amigas y amigos, damos cierre a nuestra jornada de hoy, acá en Dependencias de la Librería de la Editorial Metropolitana, bandera 318, local 5, con don Miguel Ángel Silva Ramírez, autor de Nociones Generales sobre Derecho Digital, con quien conversamos muy gratamente, muy entretenido, muy interesante el tema. Y bueno, espero verte pronto con otro libro relacionado con el tema. Sí, tú tienes las puertas abiertas acá. Se viene Derecho Procesal Digital. ¿Ah, en serio? Sí. Hay que ponerse al día. Sí. Ya, muchas gracias a todos, amigas y amigos. Que tengan muy buenas tardes.